La historia del Antiguo Egipto, como Estado unificado, comienza en el Neolítico, hacia el año 3150 a.C. En el Valle del Nilo surgió una civilización que duró casi 3000 años. El asentamiento junto al río determinó su prosperidad. El hombre pasó aquí, como en otros lugares, valles del Tigris y el Éufrates, de una agricultura de secano a una agricultura de regadío, mucho más productiva. El Nilo confirió a Egipto una riqueza agrícola, única en todo el mundo antiguo, merced a su especial régimen que marcaba las estaciones del año y suponía una ayuda inmensa para el trabajo del campo, pues era el propio río el que regaba, abonaba y preparaba el terreno. El aumento de la producción agrícola hace que no todas las personas se dediquen a la agricultura. Las personas que quedan liberadas se dedicarán a otros fines. Artesanos, sacerdotes, guerreros, surgiendo por primera vez una diferenciación social. El natural aislamiento geográfico de Egipto garantizó la continuidad de un arte, codificado desde el Imperio Antiguo, que se mantuvo prácticamente inmutable durante 3 milenios, ajeno a las influencias foráneas. En estas representaciones artísticas, el carácter omnipresente del faraón permanece inmutable. Las características generales son: es un arte exclusivo para la Iglesia y el Estado. Ellos son los únicos clientes y los que marcan todo el estilo general. El artista es un ejecutor anónimo, es un artesano que cumple unas normas preestablecidas, no es un creador. En el arte egipcio no se estima la originalidad, sino la precisión con la que el artista realiza los encargos y la solidez de estos. La arquitectura. Todo en Egipto fue construido en función de la religión y la vida en el más allá. El material más importante va a ser la piedra. Esta genera edificios sólidos y duraderos que en muchos casos se han conservado hasta el día de hoy. La arquitectura egipcia es arquitrabada o adintelada, y el elemento arquitectónico fundamental será la columna. Puntos destacables son: monumentalidad y colosalismo, proporciones inmensas y simbólicas, ausencia casi total de vanos, dominio del muro, estabilidad, muros gruesos y entaluda base de sillares de gran tamaño con unión viva, gran número de columnas con enormes fustes y capiteles. Fustes lisos, decorados o fasciculados, simulan tallos de plantas. Los capiteles simulan plantas de loto, lotiformes, papiro, papiriformes, palmera, palmiformes, flores abiertas, campaniformes, o representan a la diosa Hathor, hatóricos. El templo en Egipto se concibe como morada eterna de los dioses. A diferencia de los templos griegos, los egipcios están preparados para acoger a los fieles, por eso sus dimensiones son mucho mayores. Un templo egipcio es también el símbolo de la naturaleza. Las columnas representan las palmeras y los techos representan el cielo estrellado. Templos funerarios. Se suelen colocar cerca de las pirámides o tumbas de los faraones. Dentro de estos distinguimos dos modalidades. El templo del valle, llamado así por situarse próximo al río, es allí donde se hacía el embalsamiento de la momia. El otro tipo es templo funerario, propiamente dicho muy próximo al lugar de enterramiento. Se concibe para recibir las ofrendas del difunto. Suele tener una o dos capillas pequeñas y una falsa puerta que comunica simbólicamente con el más allá. Templos solares. Se llaman solares porque están abiertos al sol. Los templos más famosos son los de Luxor y Karnak en la antigua capital de Tebas. Casi todos estos templos tienen varias partes. En primer lugar, una avenida de las esfinges, que es un pasillo de 2 filas de esfinges que puede llegar a medir 2 kilómetros. Delante de la fachada del templo están 2 obeliscos o pilares aislados con remate apiramidados que simbolizan los rayos petrificados del sol. Tras esto, las imágenes pareadas del faraón, 2 a cada lado. Tras esto están los 2 pilonos o cuerpos macizos troncopiramidales que forman la fachada del templo. Tras estos pasamos a la sala y Petra. Al final existe la sala de la barca, con una representación de la barca que utilizará el faraón para su viaje al más allá. Templos rupestres. Se llaman así por estar excavados total o parcialmente en la roca. Si están totalmente excavados en la roca se llaman speos. Otra modalidad son los hemispeos, es decir, medio speos, que significa templo mitad excavado y mitad solar.
Pirámides. Si en algo destacó la civilización egipcia, fue en las grandes obras arquitectónicas que desarrollaron los faraones para ensalzarse a sí mismos. Esfinges, y sobre todo pirámides, fueron forzadamente construidas por millones de esclavos para glorificar a los faraones. Construidas durante la época dorada de la civilización egipcia, las pirámides son una de las estructuras más imponentes creadas por el hombre en toda la historia. Su gran escala refleja el rol que el faraón tenía en la sociedad egipcia. Desde el comienzo de la era dinástica en 2950 a.C., las tumbas reales eran talladas en roca y cubiertas con estructuras rectangulares denominadas mastabas, que son los precursores de las pirámides. La pirámide más vieja conocida es la construida en Saqqara en el año 2630 a.C. por el rey Sócer, conocida como la pirámide escalonada, que comenzó siendo una mastaba tradicional pero acabó siendo algo mucho más ambicioso, llegando a alcanzar una altura de 62 metros. Tras la muerte de Sócer, la primera estructura construida y considerada como una verdadera pirámide sin escalones fue la pirámide roja de Dashur, una de las 3 estructuras funerarias construidas por Snefru entre 2313 y 2589 a.C. No hay pirámides más conocidas que las de Giza, situadas en una meseta de la orilla oeste del río Nilo en las afueras del actual El Cairo. La más antigua y grande de las 3 pirámides de Giza, conocida como la Gran Pirámide de Giza, es la única estructura superviviente dentro del grupo de las 7 maravillas del mundo antiguo. Fue construida por Keops, segundo faraón de la cuarta dinastía, que reinó durante 23 años entre 2589 y 2566 a.C. Su pirámide medía 230 metros de lado y 147 de altura, haciendo de ella la pirámide más grande del mundo. Costó 20 años de trabajo y aproximadamente 20.000 hombres para completar el complejo. 3 pirámides más pequeñas construidas para las reinas de Keops rodean la Gran Pirámide, además de estar rodeada por numerosas mastabas donde se enterraban a parientes y oficiales escogidos por el rey. El hijo de Keops, Kefren, construyó la segunda pirámide más grande también en Giza. Esta estaba custodiada por la Gran Esfinge, una estatua tallada en piedra de un guardián con la cabeza de un hombre y el cuerpo de un león, la estatua más grande del mundo. Hablando también de la escultura, en Egipto está tan supeditada a la religión como a la arquitectura. Todas sus obras tienen un carácter utilitario, una finalidad no estética, y la belleza de las mismas es algo secundario. La escultura egipcia es hierática, ceremoniosa, solemne. Las figuras humanas respetan excesivamente las reglas de la etiqueta oficial. Las primeras representaciones escultóricas son relieves y concretamente estelas funerarias, como la estela del faraón serpiente, o bien cuchillos o paletas como la paleta de Narmer, que se supone que fue el primer faraón de todo Egipto. Durante la cuarta dinastía, la que hace las pirámides se desarrolla ya en una escultura que va a permanecer a lo largo de los siglos, famosas como las estatuas del faraón Kefren o Miquerinos, todas ellas majestuosas y con un cierto realismo. La escultura egipcia surge entonces como una representación de la imagen como un elemento de supervivencia, en el medio para fijar la personalidad de un dios o del difunto. Además, esta escultura sirve para la celebración de prácticas religiosas que requieren el difunto para su peregrinación al otro mundo y la escultura divina para ofrecerle las ofrendas. Ambas hasta los momentos se ven relacionadas. La pintura. La pintura adquirió un gran desarrollo en Egipto, compartiendo con el relieve las funciones religiosas y ornamental. El lugar donde se desarrolla la pintura con más frecuencia es en la decoración de las tumbas. En ellas vemos representaciones religiosas, pero también escenas de un gran naturalismo, vendimias, caza, escenas agrícolas, bailarinas, entre otras. En cuanto a la forma de representar, utilizan los mismos convencionalismos que veíamos en el relieve: cabeza de perfil, ojos de frente, hieraditismo, frontalidad, ley de respeto, etc. La técnica más usual es la pintura al fresco, y debido a la sequedad del país, se han conservado muchas pinturas en excelente estado. El dibujo es muy fuerte, los trazos delimitan vigorosamente las figuras y el color, aun siendo muy importante, la están subordinando. Los colores son muchos, pero todos colocados en estado puro, es decir, sin mezclar, con lo que no vemos diferencias de tonalidades en un mismo color.
Para realizar la pintura se utilizaba una cuadrícula y se establecía una relación de proporción entre las distintas partes del cuerpo. El puño determinaba multiplicando un número exacto de veces las demás partes, y el cuerpo viene a ser 7 cabezas y media. El cuerpo humano, de pie, medía 18 puños. Desde la frente al cuello, 2 cuadrados. Del cuello a las rodillas, 10. De las rodillas a la planta de los pies, 6. 5 al ancho de los hombros. La figura sentada, de acuerdo con tales principios, tenía una altura de 15 cuadrados. Estos modelos apenas cambiaron en la época clásica del arte egipcio. Y solo en la baja época pasó la figura a tener un canon más alargado, de 21 cuadrados y un cuarto.